Buenos días, hermanos. Testifico de las promesas cumplidas del Señor. En años pasados, cuando yo comencé a leer la Biblia y escuchar a la hermana María Luisa, enseñaba sobre el Espíritu Santo y a mí me inquietó hartísimo todos esos puntos. Entonces leía en la Biblia y resalto la enseñanza de la hermana hoy de lo que se vive en Hechos 2. Yo le decía al Señor que yo quería vivir eso, porque lo de la Biblia es para vivirlo. Entonces le recalcaba al Señor, le mostraba, leía y también le leía en Joel 2:28 y le mostraba que yo quería vivir todo lo que estaba ahí. Y el Señor me decía que me iba a dar de su espíritu, de sus dones espirituales, pero pasaba el tiempo, yo no recibía nada. Y el predicador decía, alcen la mano los que recibieron el Espíritu Santo, y a mí me daba pena, yo la alzaba, y entonces eso yo le comentaba al Señor, yo le dije, Señor, si ve lo que yo hago, Señor, porque yo no lo he recibido, Señor, ayúdeme, Señor. Y yo venía, alababa al Señor en la mañana, alababa al Señor en la tarde, yo dejé muchas cosas atrás y para recibir el Espíritu Santo, y yo le recalcaba al Señor, y el Señor me bautizó con el Espíritu Santo en un culto de alabanza. Eso es una fiesta espectacular, eso es muy lindo, hermoso, y yo le decía, Señor, yo quiero vivir más, yo quiero más, Señor, porque yo anhelo, deseo, yo estoy muy enamorado de ti, Señor, yo quiero sentir más de la presencia tuya, Señor, es que no hay cómo escribirlo, Señor. Y el Señor me decía que te voy a dar más experiencias, y el Señor me daba sueños, visiones en los cultos de alabanza, y también yo escuchaba que la gente decía que el Señor le daba experiencias que subían al cielo y que era maravilloso. Entonces también yo le dije, Señor, yo también quiero, Señor, ¿qué es eso? ¿Cómo es? Y el Señor por la noche me dio una experiencia espiritual donde me llevó al cielo, y eso es espectacular. Yo no me quería bajar, yo quería quedarme, Señor, quiero quedarme, pero pasó muy bonita. Y luego que yo recibí el Espíritu Santo, yo le decía, Señor, bueno, ¿y ahora qué? ¿Aquí qué más hago? Y yo le dije, Señor, yo quiero vivir lo que dice en Joel 2:28, porque ahí dice que profetizarán, que impondrán las manos. Señor, yo también quiero, y gloria al Señor, porque hoy disfruto de sus dones espirituales y vivo feliz, enamorado del Señor, y vivo muy contento de pertenecer a la familia de Dios, y todo lo testifico para gloria y honra del Señor. Qué bonito. Les quiero contar que hace unos años yo venía a la iglesia de acompañante. En ese entonces yo no estaba muy involucrado con las cosas de Dios, tenía una edad en la que estaba empezando a vivir muchas cosas con compañeros del colegio, y la verdad es que las cosas de Dios las tenía en segundo plano. Un día vine a la iglesia y el Señor me decía que me iba a alejar amistades que no me convenían, que Él me había elegido para ser su siervo, que quitara las cosas que no eran de su agrado y que Él pondría su gracia en mí. Tiempo después, por situaciones económicas, tuve que dejar el colegio en el que estaba estudiando y me quedé solo. Sentía que todo el mundo se había alejado de mí. Fueron momentos difíciles, tanto en la parte económica, en la salud, familiar, y vine a la iglesia y un día el Señor me habló y me dijo algo que cambió mi percepción y mi corazón. Pues me dijo que Él me había elegido para ser su siervo, que Él me daría el entendimiento para leer su palabra y que me prepararía. Tiempo después llegó la pandemia y empecé a sacar la Biblia, empecé a leer todos los días, y así fue como el Señor fue transformando aquellas cosas que yo pensé que no podía cambiar. El Señor me decía que Él se haría cargo de mis estudios, y fue como en pandemia me gradué del colegio. Entonces viajé a Bogotá y presenté una prueba para empezar a estudiar en una universidad pública. Sin embargo, no pasé la prueba y yo estaba tranquilo, seguí leyendo, pues en Mateo yo había leído que primero debemos enfocarnos en el reino de Dios y el resto llegará por añadidura. Semanas después, una persona lejana de mi familia quiso ir a visitarnos. En esa visita
Él habló con mi mamá y le dijo que él estaba dispuesto a pagarme la carrera y así fue como empecé. Era un proceso difícil porque ya habían empezado hace 5 semanas, sin embargo Dios movió todos los corazones, mi papá pudo hablar con la decana y así fue como ingresé. Yo estaba nervioso porque me sentía muy atrasado a comparación de los compañeros, pero Dios me decía que Él estaría conmigo y que me haría galardones. Ya han pasado más o menos 2 años y medio, 3 años desde que empecé la carrera y Dios me ha prometido que me pondría en los primeros lugares. Y un día Dios me dijo que me haría esos primeros lugares y luego me dijo, no, no te estaré poniendo en los primeros lugares, sino que te daré el primer lugar. Así fue, hermanos, como hoy tuve entrega final de proyecto y después de presentar el proyecto junto con mi compañera, el profesor nos llamó aparte y nos dijo que nos quería dar una mención honorífica porque fue el mejor proyecto que presentamos. Y todo esto lo testifico para gloria a Dios. Aleluya, gloria a nuestro Dios, qué gran. Buenas noches, hermanos, testifico para la gloria y honra de Dios. El Señor me había dicho hace un tiempo que me permitiría un anhelo del corazón de hace mucho tiempo y llegaría en el momento que menos lo esperaba. Hace mucho tiempo anhelaba realizarme un procedimiento en los ojos, un procedimiento quirúrgico, y así fue como el Señor lo dijo en el momento que menos se esperaba, llegó esa bendición de la mano de Dios. Y referente a la enseñanza de hoy, pero hace más o menos 1 año y medio, el Señor me permitió tener un accidente de tránsito que fue muy hermoso de la mano de Dios. Por eso lo testifico hoy, porque de la mano del Señor, cada detalle Él tiene cuidado. En mi caso, pues yo iba con mi hermanita en una moto y pues si lloro es de alegría porque el Señor allí me enamoró mucho más. Nosotros íbamos girando, un vehículo nos chocó por la derecha. Mi hermanita salió a volar muchísimo, pero el Señor le guardó, no hubo fractura, no hubo nada, el Señor le guardó. En mi caso, yo caí sobre el panorámico del vehículo. El vehículo aún así pues iba con exceso de velocidad y no paró. Entonces le dio paso a mi cuerpo y me pasó por encima. Y me llevó arrastrada como 40 metros más o menos. Yo estaba debajo del carro y el carro me quedó el peso encima. Pero el Señor hace un tiempo me había dicho en profecía que vendría un momento difícil en mi salud y por amor a Él no lo iba a sentir. Entonces fue muy hermoso lo que les decía porque cada detalle el Señor lo permitió para gloria de Él. Hubieron 8 o 9 fracturas y fue como el Señor lo dijo, por amor a Él no lo sentí. Una de esas fracturas incluso era en una costilla y me decía, no, eso le va a doler muchísimo, le va a doler reír, hablar. Y ese gozo que el Señor nos da, porque desde que mi familia fue a visitarme en el hospital, llegaban y me veían, era con una sonrisa, que salían ellos tranquilos. Cuando estaba en la casa le podía ir a testificar a mi familia, todo el tiempo era con una sonrisa porque no hubo dolor. Solo un momento hubo un dolor fuerte en esa costilla una noche. Yo le decía, Señor, ten misericordia, me gustaría poder seguir testificando de que tú no me has permitido dolor, que sea para gloria y honra tuya. Qué lindo poder testificar eso. Y así el Señor nuevamente me lo volvió a quitar. Cada cosa el Señor la permitió para bien. Solo hubo una vez una afectación, solo me hicieron de todo una cirugía. El Señor en esa profecía me dijo, y muy pronto recibirás muy buenas noticias de los médicos. Así me habían dicho que me iban a operar muchas partes de mi cuerpo, meter muchos tornillos y demás. Al día siguiente llegaron los médicos y me dijeron tal cual, le tenemos muy buenas noticias. Y es que de todo eso solo me iban a hacer una cirugía, la más pequeña de todas, que fue la de la clavícula. El Señor allí se manifestó, nuevamente me permitió una recuperación demasiado rápida. Todo el Señor, pues como por resumir, pero el Señor, cada detalle fue muy hermoso, el despertar de la anestesia, yo le pedía a Él cada cosa en detalle y así el Señor la permitía. Y pues ese gozo que el Señor ha dado en todo el proceso de gran bendición. La gloria y la honra es para el Señor. Buenas tardes, hermanos, que Dios los continúe bendiciendo en gran manera. En el año 2019, en el templo de Melbourne, en Australia, el Señor me prometió que los míos iban a pasar un momento muy difícil y yo empecé a clamarle para que ese momento no se diera. Y Él me respondió prontamente, me dijo, tú no te preocupes, yo voy a permitir ese momento difícil, pero me voy a glorificar grandemente. Pasó el tiempo y el Señor me repitió de nuevo que venían muchas pruebas, y bueno, llegó la pandemia, etc. Todas estas promesas el Señor me las repitió en distintos templos. Hace poco me dijo, a través del glorioso don de la profecía,
vienen muchas situaciones familiares, personales y laborales, pero tú recuerda que yo siempre te he respaldado. Yo te voy a usar con poder en tu templo y fuera del templo. Tú impondrás las manos e incluso los tuyos se sanarán. Hermanos, hace 2 semanas yo vivo en Bogotá, mis papás viven en un pueblo aledaño. Mi papá estaba solo en la casa porque mi mamá estaba en tierra extranjera con mi hermana. Y recibí un mensaje a WhatsApp en donde una persona me decía, yo tenía una cita con tu papá a las 8 de la mañana y él nunca llegó. Y yo dije, eso es muy raro. Y en ese momento preciso, yo tomé todas mis cosas, tomé a mi hermano menor porque estábamos juntos, tomé mi Biblia, mi computador y salí corriendo a buscar a mi papá. Pero todo el tiempo empecé a orar en mi mente y le decía al Señor, Señor, si yo encuentre lo que me encuentre, mi única petición es hazme fuerte para que yo te alabe y te bendiga, pase lo que pase y vea lo que vea. Porque yo escucho a muchas personas que se fueron, la hermana nos cuenta que ellos se fueron porque sus familiares fallecieron y yo no quiero eso para mí. Y me fui alabando al Señor, me demoré 1 hora y media en llegar a mi casa. Cuando llegamos a mi casa, mi hermano rompió el vidrio para poder entrar. Él se asomó por el vidrio, había un olor muy fuerte, las cosas de mi papá estaban sobre las cosas de la sala. Y logramos abrir la puerta y él se desgonzó y me dijo, mi papá está muerto. En efecto, entramos a la habitación, los pies de mi papá estaban sobre el piso absolutamente descalzos. Mi hermano no fue capaz de continuar, yo lo rebasé, le puse la mano sobre el costado y él no reaccionó. Estaba frío, con la mirada fija. Mi papá estaba muerto, hermanos. Y mi única reacción fue imponerle mis manos y orar. Al minuto de oración aproximadamente, mi papá volvió a la vida para la gloria y la honra de mi Señor.